os avisamos. Esto nos lo han hecho, esto no suena, ¿vale? Nos lo han puesto porque dicen que en el streaming así ellos nos oyen mejor, pero aquí no se nota. Con lo cual habrá momentos en los que nos vamos a olvidar incluso de que lo llevamos encima. Os pedimos perdón de antemano si nos veis hacer cosas raras con las manos. Esta mañana ya hemos... No, es que esto no se oye. Digo, hacer cosas raras. No, proyectamos bien la voz. Bueno, sí, están en ello. No, aparte, yo he estado con una afección de garganta durante toda esta semana y estoy ahora ya notando... ¿Empezamos? ¿O... Vale. Bueno, mi nombre es Istar y él es mi compañero Rafa. Venimos de la asociación Desata tu Potencial. Espera, que no lo he entendido ahora. Desata tu Potencial, que es una organización sin ánimo de lucro, que nos dedicamos principalmente a ayudar a que las personas aprendan a ser felices. ¿Esto qué significa? Pues significa que nuestra labor principal es que acudimos a los centros escolares, centros educativos y centros de exclusión social o con problemas de vulnerabilidad a darles charlas, talleres que les ayuden a tener herramientas para gestionarse mejor en el día a día. Damos talleres de gestión emocional, de motivación, de comunicación, de gestión del tiempo, habilidades que normalmente no se enseñan a nivel institucional en los colegios y que de alguna manera les facilitan el poder aprender habilidades que luego les sean muy útiles en la vida. Esto lo hacemos con el ánimo precisamente de ayudar en una etapa que consideramos que es bastante complicada y delicada, que es la adolescencia. Pero no es lo único que hacemos. Tenemos conferencias abiertas a todo el mundo, hacemos una gratuita al mes, y luego tenemos talleres que son solo para socios, en los que seguimos dotando de herramientas a cualquier persona de cualquier edad que quiera formar parte de la asociación. Somos alrededor de 600 socios en activo en este momento y llevamos desde el 2007 en acción. Hacemos lo que viene siendo toda la Comunidad Valenciana. Nos han preguntado en alguna ocasión que cuándo nos vamos a ir a Madrid, y ya tenemos bastante con lo que tenemos aquí, ya bastante cuesta la infraestructura. Entonces, lo que teníamos intención hoy es traeros un poquito de formación y de información acerca de cómo funcionan las emociones y específicamente qué es la resiliencia y cómo poder cultivarla mejor en nuestro día a día, sobre todo teniendo en cuenta, pues como bien sabéis, todo lo que ha sucedido recientemente con todo lo acaecido con la Dana. Entonces, lo primero que me gustaría es que hiciéramos un ejercicio, ¿vale? Esto me va a parecer ahora un poco peligroso, porque como os voy a pedir cerrar los ojos y estamos todos como medio dormidos, vamos a ver quién aprovecha ahora el ratito de la siesta, ¿vale? La idea es que os voy a hacer como una especie de visualización guiada, un poco para soltar el esfuerzo de sentirnos mejor. Es decir, para tratar de no juzgar lo que sentimos y aceptar simplemente todo aquello que se presenta, por incómodo que sea. ¿Os apetece? Venga, vamos allá. Pues os invito a que cerréis los ojos, os pongáis en una postura cómoda, con el único propósito de soltar el esfuerzo de sentirte mejor. Para ello, solo quiero que respires, estés en contacto contigo y te dejes llevar por el sonido de mi voz. Empezaremos por observar lo que pasa en tu mente, para después observar tu cuerpo y finalmente volver toda tu atención al momento presente. Empecemos por observar la mente. Para mí la mente es como una autopista donde los coches pasan. Y el único desafío es observar cómo esos coches pasan. Por eso te propongo que lleves tu atención a la autopista de tu mente y que observes esos vehículos que pasan y que están siendo conducidos por muchos pensamientos. Algunos son pensamientos que juzgan tus emociones, del tipo, no quiero sentirme así, no quiero sentir esto, debería sentirme de otra manera. Entiendo que tengas esos pensamientos e igualmente los vamos a observar sin montarnos en esos coches, dándoles las gracias por tratar de protegernos,
porque esa es su función. Tratan de protegernos del dolor, tratan de protegernos del malestar. Así que desde la gratitud los vamos a observar y a dejar pasar. A veces, cuando la autopista está muy agitada, puede ayudar llevar la mano a la frente y expresarle a todos esos pensamientos: os presto atención, e ir dejando que vayan pasando mientras sigues respirando. Poco a poco, lleva la atención a tu cuerpo, sabiendo que tu único desafío es observar y dejar pasar. Te propongo darte unas vacaciones de controlar lo que sientes. No se trata de entender nada, ni de relajar nada. Solo es dejarte sentir. Te sientas como te sientas, sin hacer ningún esfuerzo por sentirte mejor, sin distraerte de lo que sientes, simplemente observando mientras respiras todas esas sensaciones que habitan en tu cuerpo, sin tratar de cambiar nada, solo dejando que estén. Porque está bien sentirte como te sientes. No es culpa tuya sentirte así, ni que todos esos pensamientos automáticos aparezcan en la autopista de tu mente. Así que simplemente date permiso para que todo esté tal y como está. Observa qué es lo que cambia cuando dejas de tratar de cambiar lo que sientes. Cuando tienes conciencia de que sentirte como te sientes está bien, que tiene sentido que sea así y que puedes darte ese espacio para que todo ello pueda salir. Simplemente respira. Desde este lugar puedes incluso agradecer el control que durante los últimos años has estado tratando de ejercer sobre tus emociones, porque todo ese control te trajo hasta aquí y te ayudó cuando aún no eras del todo capaz de estar como estás ahora, quedándote en ti y respirando simplemente lo que hay. Ahora es cuando empiezas a estar lista o listo para ir soltando poco a poco todo eso de forma segura. Te propongo que lleves la mano a un lugar donde sientas tensión emocional. Observa esa tensión emocional, qué temperatura tiene, qué sensaciones, si está en movimiento o es una sensación que está estática, si es algo pesado o ligero, e incluso distingue si puedes percibir alguna forma o incluso algún color. Sea lo que sea que percibas en ti, quédate en ti, en contacto contigo, acompañándote y respirando sin tratar de cambiar nada. Puedes incluso permitirte soltar algún sonido, dejando que salga esa emoción. Simplemente respira. Poco a poco, observa la gravedad que sostiene tu cuerpo. Tus piernas, tu torso, tu cabeza. Toma conciencia del lugar en el que estás, escucha los sonidos, nota la temperatura y poco a poco, a tu ritmo, puedes ir abriendo los ojos e ir reorientándote. ¿Qué tal estáis ahora? Hay gente que con este tipo de ejercicios lo agradece y se relaja. Hay gente incluso que se incomoda
o que le resultan excesivamente largos. No todo el mundo nos sentimos igual con este tipo de actividades. Y está bien, no pasa nada. Se trata de no juzgar. Se trata simplemente de ser conscientes de que nos sentimos como nos sentimos. Y ya está. Y un poco es lo que vamos a hacer ahora. Lo que me gustaría es invitaros a que me digáis qué es aquello que sentís en situaciones difíciles o en situaciones abrumadoras, en momentos como en la Dana, que nos ha venido un poco como de impacto, de sorpresa, y que de alguna manera pudiéramos describir con una palabra la emoción que hemos sentido. Miedo. Intranquilidad. Agobio. Impotencia. Incertidumbre. Sorpresa. Rabia. Tristeza. Ruina. Ruina. Desprotección. Bloqueo. Bloqueo. ¿Qué más? Vulnerabilidad. Impulsividad. Todas son bienvenidas, no juzguéis. Privilegio. ¿Es una palabra? Ya lo creo. Compasión. Nos ha movido muchas cosas a muchos niveles, no solamente en la primera etapa. Es decir, pueden surgir emociones de todo tipo y en distintos momentos hemos ido experimentando emociones diferentes. Pánico. Pensamientos en bucle. Rabia. Rabia sí que estaba. Empatía. Optimismo. ¿Eh? Caben de todo. Solidaridad. Vulnerabilidad, sí. ¿Esperanza?
Como veis, hay muchísimas emociones, muy diversas, muy distintas. Cada uno las hemos vivido de una forma diferente. Todas tienen cabida, todas son importantes, todas han tenido un impacto. Y no todas han sido desagradables, aunque muchas de ellas lo han sido, porque también nos ha llevado a tener, pues eso, empatía, compasión, solidaridad, esperanza, al mismo tiempo que había mucha intranquilidad, incertidumbre, había confusión y ha habido mucha culpa. Mucho sentimiento también de la culpa del superviviente, ¿no? De las personas a las que no nos ha tocado directamente, pero hemos tenido familiares o amigos o personas cercanas que de alguna manera estaban y te preguntas, ¿por qué ellos y yo no? Antes hablábamos un poco eso, que yo estaba trabajando con una mujer que me decía que le estaba costando incluso ducharse con agua caliente. Agradecimiento podría ser otra palabra. Yo me sentí muy agradecida, pero también sentí muchas cosas incómodas y difíciles de sostener. Todas estas palabras, todas estas definiciones, de alguna manera, tienen cabida incluso al mismo tiempo, porque podrías al mismo tiempo sentir impotencia y sentir gratitud. Podrías al mismo tiempo sentir vulnerabilidad y sentir solidaridad o esperanza. Entonces, las emociones es algo que a veces juzgamos y no nos damos cuenta de que lo que tenemos que hacer es aprender a validarlas, porque realmente nos hacen humanos a todos, nos conectan unos con otros. Y realmente en situaciones tan difíciles como la que hemos vivido en esta situación, hemos visto la cara más oscura y también la cara más bonita. Yo tengo personas que viven en las zonas de Paiporta y Catarroja y me decían, es que había días que me despertaba teniendo ganas de llorar, pero me acostaba feliz de ver la cantidad de gente que estaba allí ayudando, echando una mano. Hoy hablaremos también de la importancia de la resiliencia precisamente para que aprendamos, voluntarios y voluntarias, cómo sostenernos cuando lo que hay a nuestro alrededor también es muy abrumador, porque a veces queremos hacer mucho más de lo que somos capaces y nos llevamos mucha de esa carga encima y sucede lo que se llama el agotamiento emocional, que es algo con lo que tenemos que tener cuidado, porque es algo que... Exactamente, exacto. Lo que pasa es que cuando es por estrés es más fácil de verlo, incluso notarlo en tu propio organismo, pero cuando es emocional se produce como un desgaste como por goteo. Va como más sutil, más pequeño, estoy más cansado, no sé qué me pasa, no sé qué. Y un día te levantas y dices, uff, ¿qué me pasa? Y es agotamiento emocional. Entonces, vamos a ver cómo tenemos que gestionar las emociones como primer paso. Lo primero, reconocer la emoción. Si no reconocemos que tenemos una emoción ahí, ¿cómo vamos a gestionarla? ¿Habéis escuchado alguna vez eso de que lo que no se nombra no existe? Pues pasa lo mismo con las emociones. Si tú no eres consciente de que tienes una emoción ahí por gestionar, va a ser difícil que puedas saber qué hacer con ella. ¿Por qué? Porque tienes que ponerle nombre. ¿Es lo mismo sentir rabia que frustración? ¿Es lo mismo estar triste que sentirte desesperanzado? ¿Es lo mismo sentir un bloqueo que sentir pánico? ¿Cómo vamos a aprender a diferenciarlos si no nos atendemos? El primer paso primero es aprender a escucharnos, porque si no te escuchas, las emociones tienen la mala costumbre de insistir. No sé si os habéis dado cuenta. Normalmente cuando tenemos una emoción desagradable, ¿qué solemos hacer? Huir, ponernos en plan, bueno, pues mira, tengo una serie en Netflix que me viene genial ahora mismo para no pensar en nada. Uy, me iba a ver un capítulo y me he visto 7. Vaya, qué casualidad. ¿Cuántas horas de móvil podemos llegar a estar cuando no queremos entrar en contacto con eso que no nos gusta? ¿Y qué pasa con la emoción? ¿Se va? La emoción tiene la costumbre de seguir insistiendo. ¿No me abres a la primera? No te preocupes. La emoción es como si fuera un mensajero que llama a tu puerta y tiene un sobre. Toc, 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 toc. ¿Qué haces si no le abres? ¿Y cuándo vuelve? Cuando le da la gana, a lo mejor a las 3 de la mañana, cuando a ti no te viene bien y quieres echarte un ratito en la cama, ¿no? Porque a las 3 de la mañana solemos querer dormir, ¿verdad? ¿Qué es el insomnio? Sino un montón de rumiación y un montón de emociones que muchas veces no atendemos durante el día. ¿Por qué al cabo del día, cuando paras, es cuando te sobreviene todo de golpe? ¡Qué casualidad! ¿Será porque es el único momento en el que te escuchas y te atiendes? Identifica dónde la sientes en el cuerpo. ¿Por qué creéis que es importante que bajemos la emoción al cuerpo?
¿La emoción creéis que está en la cabeza? Hay dos caminos, el racional, que es el de la mente, y el emocional. Tenemos mucha tendencia a querer racionalizarlo todo. Y hay veces que está bien buscar respuestas o saber por qué pasan las cosas que te pasan. Pero, ¿podemos hacer eso si no atendemos primero la emoción? Imagínate, viene un león, tengo un ataque de pánico y me pongo a pensar, espérate, ¿por qué estoy teniendo miedo de que venga un león? ¿Tendría mucho sentido que me pusiera a hacer eso? Ninguno. ¿Verdad? Es las respuestas que tiene el miedo. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos una situación en la que la emoción nos desborda es atender la emoción, ver qué es lo que nos está pasando. ¿Y sabéis cuál es el regulador más maravilloso que tenemos todos los seres humanos para regular nuestras emociones? Lo lleváis instalado de serie. La respiración. La respiración. Hay una frase que me gusta mucho que dice, dime cómo respiras y te diré cómo te sientes. Yo a veces a los chavales les hago que hagan ejercicios y les hago, vamos a contar cuántas inhalaciones y exhalaciones hacemos en un minuto. Y después de contarlas les digo, ahora vamos a volver a hacer el mismo ejercicio, pero ahora quiero que alarguéis lo más posible la inhalación y la exhalación. Cuando les pregunto la segunda vez qué han sentido, ¿sabéis qué me dicen? Calma, tranquilidad, sosiego. Digo, o sea, cuando alargamos la respiración, digo, ¿y qué pasa si empezamos a respirar todos así? ¿Cuánto tardas en ponerte mal? Es que no llevas ni medio minuto y ya dices, ¡wow! Por Dios, quiero parar. O sea que sí, dime cómo respiras y te diré cómo te sientes. Con lo cual, la respiración es el mayor regulador emocional que tenemos. Así que cuando atendamos el cuerpo, se trata también de aprovechar y decir, las emociones están o se sienten en el cuerpo de aquí hasta aquí. Lo digo porque, aunque parezca raro, nadie nota la rabia en el codo, ni el dedo gordo del pie es donde tienes la tristeza. Aunque a veces la gente me dice, no, yo la rabia la noto en la cabeza. Digo, no, notas en la cabeza la presión del cuerpo una vez ya estás con la rabia y entonces se activa. Y lo notas probablemente por toda la musculatura. ¿El miedo no se nota en todo el cuerpo? Pero si tú te paras a observarte, no puedes decir a lo mejor que tengo un nudo en la garganta, o que me duele el pecho, o que tengo un nudo en el estómago. De hecho, cuando una persona, por ejemplo, tiene que enfrentarse a un examen, a un día nuevo en el trabajo, a un reto importante, ese dolor de estómago que tenemos es de haber comido algo que nos sienta mal. Es decir, es nuestra emoción diciéndonos que necesita ser atendida. Nuestro cuerpo está todo el rato dándonos información. ¿Y sabéis lo que hace cuando no la atendemos? Somatizar. El mensajero se cansa de llamar y dice, sí, no te preocupes, ahora me vas a escuchar. Y te para en seco. Enferma, el cuerpo. ¿Cuántas enfermedades autoinmunes, cuántos problemas tenemos los seres humanos que no tienen explicación médica y que tiene que ver más con la somatización emocional? Cada vez más. Porque no sabemos cómo gestionar nuestras emociones. Son las grandes olvidadas. Acepta la emoción, no la rechaces ni la juzgues. Está para darte un mensaje. Todas las emociones tienen una intención positivísima para ti, aunque sean desagradables. Yo siempre digo que no hay emociones positivas y negativas. Son agradables y desagradables. E incluso podemos hablar de incómodas. Pero todas cumplen una labor súper necesaria. Súper necesaria. Identifica de dónde viene, qué la ha provocado una vez ya has atendido la parte emocional del cuerpo. Porque si no, la parte emocional sigue sin estar atendida. Es como si escondiéramos debajo de la alfombra lo que nos pasa y luego intentáramos buscar soluciones fuera. Y permítete sentirla sin juzgarla. ¿Qué mensaje trae? ¿Qué me quiere decir? ¿Para qué ha venido? Porque todas nos dan una información súper valiosa. Hay muchas veces que no lo vais a identificar porque no siempre vas a poder racionalizar una emoción. Pero si no identificas de dónde viene, no pasa nada. Si la transitas, es decir, yo me puedo levantar un día y levantarme y decir, ostras, me encuentro súper desanimada. Y decir, si no me ha pasado nada. Bueno, pues
me permito sentir ese desánimo, transito ese desánimo, y si me hago la pregunta de dónde viene y no llego a ningún sitio, el desánimo igualmente se deshace. No siempre vas a encontrar una racionalización lógica para una emoción. Son como dos campos diferentes. A veces podemos decir, ostras, pues a lo mejor anoche me acosté, pues no tengo ni idea. ¿No os ha pasado alguna vez que os levantáis y dices, mira, me he levantado? ¿Por qué llamamos lo de levantarse con el pie izquierdo? Nos levantamos con el pie izquierdo el día que de repente no sabemos por qué, pero como que estamos más susceptibles, como más picajosas, como que hay algo que... Pues a veces no tienen explicación, pero están ahí para darte una información. La información es, hoy estás susceptible, atiéndete. Bueno, el micro, como veis, no sirve para nada, pero es para los de streaming, que no es que estemos locos. Y es que, sí. Y es que lamento deciros que nos han engañado. Nos han engañado. ¿Os acordáis que en el colegio nos decían el único ser racional sobre la Tierra es el ser humano? ¿Os acordáis? Mentira. Somos eminentemente emocionales. Somos súper emocionales. Esto se ve muy bien en el ámbito de la publicidad. No sé si os habéis fijado en el marketing, cómo utilizan las emociones para vendernos cosas. Por ejemplo, cuando nos venden un coche. No sé si os habéis fijado en los anuncios de coches. Son una chica con un grupo de amigas ahí pasándoselo bien, un tío de éxito con su cochazo. ¿Por qué? Porque lo que vale de un coche, los caballos, ¿sabéis lo que es un caballo de potencia? ¿Alguien? Siempre hay alguno que sabe. A ver, todos sabemos que 140 caballos es mejor que 100 caballos, eso lo sabemos. Pero ¿realmente sabemos lo que es? No tenemos ni idea. De hecho, no sé si habéis fijado en los anuncios de coches que pasan por bajo, en pequeñito la letra, pequeñito. ¿Por qué? Porque nosotros no compramos un coche por las características del coche. ¿Te gusta conducir? ¿Os acordáis del te gusta conducir? De hecho, SEAT, no sé si os habéis fijado, el logo de SEAT es SEAT autoemocionate. Y van directamente a tocar la emoción. O cuando vais a un concesionario de coches, ¿qué hace el vendedor? Te mete dentro del coche. Entra, siéntate, tócalo, espera, ponlo en marcha, escúchalo también. ¿Para qué? Porque si lo sientes es lo que hace que tome la decisión de comprar un coche. Las decisiones son emocionales. Y un ejemplo que pongo con el tema de los coches es, ¿conocéis una ciudad más plana que Valencia? Plana, no hay ni una cuestecita, o sea, ni una calle que repique para arriba. Pero que son muy, bueno, pero que hay muy pocas ciudades tan planas. ¿Qué hacen tantos todoterrenos en Valencia? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Por qué compramos un todoterreno? Pues nos hace falta, ¿no? Sí, claro, aquí hace falta un todoterreno, ¿vale? Pero queremos un todoterreno porque las compras son emocionales, ¿vale? Y en el mundo de la publicidad, además, lo saben muy bien. Es más, si hay una zona del cerebro donde está el hipotálamo, que cuando se lesiona, que es una zona que regula las emociones, cuando se lesiona nos cuesta mucho tomar decisiones, porque la mayoría de decisiones, todo tiene lado bueno y lado malo. Nos costaría mucho tomar decisiones si no fuera por esa parte emocional, que es la que hace que demos el paso. Que me he quedado algo. Vale. Hay un concepto que yo le llamo, pero claro, muchas veces los problemas son emocionales, pero ¿qué es un problema? ¿Os habéis planteado qué es un problema? ¿Nunca os lo habéis planteado? Un problema te lo creas tú. ¿Cómo me creo yo un problema? ¿Los problemas están o me los creo yo? ¿El problema de él y de él es el mismo? ¿No? Cada uno tenemos problemas diferentes. ¿Por qué? Porque al final un problema es aquello que te preocupa a ti. Es decir, porque si no me preocupa no es un problema. Eso lo tenemos, ¿no? Si a ti algo te preocupa y a mí no, es que para ti es un problema, para mí no. Por tanto, un problema es aquello que yo le doy muchas vueltas a la cabeza a eso. Si yo algo no le doy vueltas a la cabeza, deja de ser un problema. ¿Hasta ahí correcto? Entonces hay una teoría que yo le llamo la teoría de la espiral de problemas, que viene a ser más o menos algo así. Todos tenemos problemas más grandes y más pequeños, ¿de acuerdo? Yo qué sé. Tengo un amigo que no me habla. Es un problema más o menos grave porque me sabe muy mal, lo conozco hace mucho tiempo y no estamos bien. Pero además de ese tengo otros problemas. A lo mejor tienes unas cosas de trabajo que vas un poco agobiado que no te da tiempo.
tienes que quedar con tus padres y no estás yendo las veces que deberías. Tenemos así muchos problemas y hasta problemas muy, muy, muy pequeños. Por ejemplo, me tengo que cortar las uñas de los pies y no me da tiempo. Voy muy mal de tiempo y no me da tiempo, ¿vale? Entonces todos tenemos varios problemas. ¿Qué ocurre? Que como un problema es aquello a lo que yo le doy vueltas, normalmente le doy vueltas al más grande, ¿no? Y se tapa a los demás. ¿Qué ocurre cuando viene un problema de verdad? Es decir, de repente vas al médico, mira, hemos detectado que tienes un tumor, la cosa se complica y me llega uno más grande. ¿A dónde se va mi cabeza? Vale, ya que tu amigo no te hable, ya pasa a un segundo plan, como ya no es tan importante, ¿no? Las uñas ya se quedan allá muy lejos ya, ¿vale? Por tanto, el problema superior va a tapar todos los de detrás. ¿Por qué? Porque mi cabeza va a ese problema. Eso es normal y nos pasa a todos. Lo que no pensamos es que a veces esto también funciona camino inverso. Es decir, si me quitan un problema, mi cabeza ¿qué va a hacer poco a poco? Se va al siguiente. Y si me quitan otro, se me irá al siguiente. Hay un refrán en castellano que dice: el que no tiene problemas se los busca. A ver, no es que te los busques, es que te aparece otro. Y ya te pueden quitar problemas que siempre hay algo. Yo pongo una anécdota. Cuando empezaron los reality shows, ahora están muy acostumbrados a los reality shows y tal, pero cuando empezaron, poco después de Gran Hermano, un día estaba trabajando en casa, en el despacho, y la que era mi pareja me dice: ostras, Rafa, mira qué programa están haciendo. Y un programa que se llamaba Mujeres Ricas. Y era un reality show y salían como 4 historias de mujeres ricas de cosas diferentes. Entonces, yo solo vi un trocito de una de las historias, que es la que voy a contar ahora. El resto no sé cuáles eran. Entonces, era una mujer que iba a celebrar el 50 cumpleaños del marido. Eran súper ricos y el cumpleaños era, bueno, no os podéis imaginar, o sea, a lo grande. Entonces, las amigas de ella quieren darle una sorpresa. Y la sorpresa va a ser que iba a ir un peluquero famoso, que yo no sabía quién era, pero se suponía que era un peluquero famoso, a hacerle el pelo para ese día. Hasta allí, bien. Pero claro, tienen que llamar al peluquero que iba a ir a decirle que no fuera. Claro, se produce un gap ahí entre uno que no va y la sorpresa de que aparece el otro. Hay un tiempo que ella se cree que no va a tener peluquero. Si vierais la llorera que coge la mujer porque ve que va a estar sin el pelo, o sea, imagínate, yo, o sea, para mí peor aún. Pero yo lo estaba viendo y decía, pero ¿cómo puede ser que se ponga alguien así por eso? Vale, ¿qué ocurre? Que cuando te quitan todos estos problemas más graves, este problema es tu problemón. Y lo grave de esto es que yo me puedo estar riendo de ella, pero si yo le contara mis problemas a una persona que está en un campo de refugiados en Ucrania, me diría: tío, y tú de eso te pones mal, te quejas. Es que nos pasa a todos estamos en esto. Entonces, muchas veces lo que hay que tomar conciencia es que de vez en cuando un truco que tenemos es salirme fuera, ver el problema desde fuera, ver a nivel mundial qué nivel de problema es. Y nos damos cuenta que muchas veces los grandes problemas que tenemos a lo mejor no son tan problemas. Son tonterías. Es que a veces que nosotros convertimos en un problema no saber dónde invertir el dinero. No, es que el problema es no tener dinero, no dónde invertirlo. O sea, convertimos en problema a los seres humanos cualquier cosa, muchas veces. Y hay que tomar... Es un ejercicio bastante sencillo, que es sencillamente decir, vale, esto a nivel mundial, ¿qué nivel de problema es? Y lo regulas desde fuera. El tema es que poco a poco, ¿a dónde te vas? A tus problemas, porque a cada uno le pica lo suyo y es normal. Pero por lo menos de vez en cuando salir de fuera, lo ves en perspectiva y te das cuenta de, bueno, hasta qué punto podemos quejarnos o no. Que muchas veces nos quejamos porque es gratis. Si hubiera que pagar €1 por quejarse... A mí me duele lo mío. Y es normal, pero es verdad que muchas veces estamos en la queja continua cuando es un privilegiado. Después de la puerta se agradece. Pero para ti es importante. Eso, luego también ten en cuenta que para cada uno, el problema es una cosa distinta. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Lo que tú regulas bien, lo que yo regulo bien o lo que ella regula bien? Cada uno regula bien cosas diferentes y gestionamos problemas. Yo he tenido gente que ha perdido el trabajo en plena crisis y decir, no pasa nada, encontraré otra cosa.
Que yo decía, madre mía, y tal. Y a poco tiempo y no pasó nada. O sea, estaba yo más preocupado por la persona que la misma persona. Porque para él no es un problema, o para ella, era ella. Claro, pero también es verdad que hay situaciones que son especialmente complicadas en sí mismas, ¿no? Como lo que ha pasado con la Dana y tal. Y para eso vamos a hablar del tema de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Si yo os preguntara qué es la resiliencia, ¿qué me diríais? Superación. Salir fortalecido de una situación. ¿Vale? Es un concepto que viene... ¿me lo pasas tú? Vale, es un concepto que viene realmente de la física y la química. Y es de la capacidad que tienen algunos materiales para recuperar la forma inicial, después de ejercer presión sobre ellos, volver a la forma. Y eso era resiliencia. Y hay un psicólogo, perdona que el nombre es que nunca me acuerdo, es Boris Cyrulnik, que tomó esa idea y la pasó a la psicología. Y se convirtió en la definición, que es la resiliencia o entereza es la capacidad para adaptarse a las situaciones adversas con resultados positivos. Un poco lo que estábamos comentando, salir fortalecido de una situación adversa. En psicología se suele aplicar a tres cosas. Una es a las personas que, pese a tener un entorno social muy difícil, son capaces de salir adelante. El segundo término donde se suele aplicar es en las personas cuando tienen mucho estrés y aún así son capaces de poner en marcha las competencias que tienen, pese a tener ese estrés. Y la tercera es lo que se llama la superación de un trauma. Hay una situación traumática y tú eres capaz de superar esa situación e incluso salir fortalecido. Traumas, cuando hablamos de traumas, claro, la gente piensa en trauma en pues estrés postraumático, algo súper gordo. Lo que ha pasado en la Dana, situaciones muy complicadas. Por eso se dice que hay traumas con T mayúscula y traumas con T minúscula. Es verdad que a veces hay traumas grandes, pero también es verdad que tenemos muchos traumas pequeños. Traumitas, vamos a llamar traumitas. Porque trauma significa herida. Todos tenemos heridas. Y hay muchas situaciones que nos pueden generar una herida emocional y no tienen por qué ser grandes acontecimientos. Dice así, había una vez... Con el micrófono es un rollo, ¿eh? Y es que... Bueno, ha habido un fallo técnico y me han cortado la joven, no pasa nada. Dice, había una vez una hija de un viejo hortelano que se quejaba constantemente sobre su vida y sobre lo difícil que le resultaba salir adelante. Estaba cansada de luchar y no tenía ganas de nada. Cuando un problema se solucionaba, otro nuevo aparecía. Y eso le hacía resignarse y darse por vencida fácilmente. El hortelano le pidió a su hija que se acercara a la cocina de su cabaña y que tomara asiento. Después llenó 3 recipientes con agua y los colocó sobre el fuego. Cuando el agua comenzó a hervir, colocó en un recipiente unas zanahorias, en otro unos huevos y en el último vertió unos granos de café. Los dejó hervir sin decir palabra, mientras su hija esperaba impaciente, sin comprender qué era lo que hacía su padre. A los 20 minutos el padre apagó el fuego, sacó las zanahorias y las colocó en un tazón. Sacó los huevos y los colocó en un plato y finalmente coló el café. Miró a su hija y le dijo, ¿qué ves? Zanahorias, huevos y café, fue la respuesta. La hizo acercarse y le pidió que tocara las zanahorias. Ella lo hizo y notó que estaban blandas. Luego le pidió que tomara un huevo y lo rompiera. Le quitó la cáscara y observó el huevo duro. Luego le pidió que probara el café. Ella sonrió mientras disfrutaba de su dulce aroma. Humildemente la hija preguntó, ¿pero qué significa esto, papá? Él le explicó que los 3 elementos se habían enfrentado a la misma adversidad, el agua hirviendo, pero habían reaccionado de una forma muy diferente. La zanahoria llegó al agua fuerte, dura, pero después de pasar por el agua hirviendo se había vuelto débil y fácil de deshacer. El huevo había llegado al agua frágil. Su cáscara fina protegía su interior líquido, pero después de estar en agua hirviendo, su interior se había endurecido. El café, sin embargo, era único. Después de estar en agua hirviendo, había cambiado el agua. ¿Cuál eres tú?, le preguntó a su hija.
Cuando la adversidad llama a tu puerta, ¿cómo respondes? ¿Eres una zanahoria que parece fuerte, pero que cuando la adversidad y el dolor te tocan, te vuelves débil y pierdes tu fortaleza? ¿Eres un huevo que comienza con un corazón maleable, poseías un espíritu fluido, pero después de una muerte, una separación o un despido, te has vuelto dura y rígida? Por fuera eres igual, pero ¿cómo te has transformado por dentro? ¿O eres como el café? El café cambia el agua, el elemento que le causa el dolor. Cuando el agua llega al punto de ebullición, el café alcanza su mejor sabor. Vale, creo que explica muy bien el cuento cómo las personas a veces nos enfrentamos de forma diferente a situaciones adversas que nos van pasando a lo largo de la vida, ¿no? Sí, cada uno... Es verdad que hasta los años 60 sí que se veía la resiliencia como algo fijo, como una característica de la persona. Pero ya desde los años 60 para aquí se ve como una especie de proceso dinámico donde influyen un montón de factores, desde factores socioeconómicos, el cariño que ha tenido una persona desde niño, la red de apoyos que tiene en la actualidad, lo que haya aprendido esa persona por la vida. Por tanto, no se ve la resiliencia como una característica de la persona, sino como un proceso. Por eso se habla de procesos resilientes. Es más, una persona puede ser muy resiliente en temas de pareja y a lo mejor muy poco resiliente en un tema de trabajo. Y yo a lo mejor soy muy resiliente en el trabajo, pero muy poco con la pareja. Por tanto, son procesos y lo más importante de todo es que se aprenden. Son procesos que se pueden aprender. Y podemos con el tiempo ir mejorando y mejorar nuestra resiliencia. Hay un autor que es Víctor Frank, lo tienes ahí ya. Víctor Frank, que era un psiquiatra, escribió un libro que se llama El hombre en busca de destino, de sentido, que era un psiquiatra alemán que estuvo en un campo de concentración y luego, bueno, ya que era psiquiatra, empezó a analizar por qué a la gente le afectaba de formas distintas estar en un sitio como un campo de concentración, ¿no? Y se dio cuenta que había gente que se dejaba ir, incluso moría casi de pena, mientras que había gente que tenía la capacidad de incluso salir de allí con más fuerza casi que la que había entrado, ¿no? Una de las cosas que comentaba era que pueden cambiar todo tu entorno, pero nunca nadie puede tocar aquello que tú piensas, ¿no? El resumen de lo que decía este psiquiatra. Hay 4 tipos de resiliencia. La primera es la física. La resiliencia física se refiere a cómo afrontamos normalmente los problemas, incluso físicos, que nos pueden ocurrir. Y es verdad que hay una conexión muy fuerte entre la cabeza y el cuerpo. Cómo nos encontramos hace que afrontemos los problemas mejor o peor. Por tanto, una buena alimentación, hacer ejercicio, estar más o menos en forma nos va a ayudar a resolver mejor los problemas. Es más, cuando estamos enfermos, ¿cómo resolvemos los problemas? Muchísimo peor. Todo te cuesta mucho, ¿no? Por tanto, la parte física también tiene cierta importancia. La siguiente es la social, que es un poco la red de apoyos. Y creo que en esto se ha visto muy claro en la Dana, ¿no? Esa red de ayuda de unos a otros, el voluntariado lo podemos incluir aquí, hace que podamos ser como sociedad mucho más resilientes y como personas pues dentro de una familia, de un entorno que te apoya. El siguiente es el mental. El mental se refiere a esta capacidad que tienen algunas personas que son muy racionales de autoafirmación, de determinación, de esto lo tengo que conseguir, y nos ayuda a ser resilientes. Y por último es el emocional. Es verdad que hay situaciones que nos dejan una huella, que nos marcan emocionalmente, y se refiere la resiliencia emocional a esa capacidad de curar esas heridas. Sería poco a poco. Vale, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Me gustaría que hicierais cómo vamos. Hacemos el árbol. Vale, pues bueno, pues hago una pregunta al aire. Vale. Vale, no, es que nos tirarán. Vale, no, son unas preguntas, pero en vez de hacerlas por grupo, que perdemos más tiempo, las hago al aire y contestáis, ¿vale? Una es, ¿qué estrategias habéis utilizado para salir de situaciones difíciles? Así que os vengan a la cabeza. Relativizar, muy bien, muy mental. ¿Perdón? Sacar ventajas e inconvenientes de la situación, muy bien.
el área de influencia, ¿no? Y el área de preocupación. Es que aquí, bueno, también lo queremos comentar hoy, son muchas cosas, pero es verdad que dedicamos demasiado tiempo al área de preocupación y muy poco tiempo al de influencia, que es al revés de lo que deberíamos hacer, ¿no? Dedicar más a donde podemos influir. Hasta que no lo solucionan no para, ¿no? Pero eso está bien, ¿eh? Perfecto. Eso es lo que hay que hacer. Pero que muchas veces nos cuesta mucho, ¿no? ¿Qué tipos de situaciones? Vale. ¿Qué tipos de situaciones, y con esto acabamos ya, creéis que nos pueden generar esos pequeños traumas o huellas en general en la vida? ¿Vale? Que se hagan por lo menos 4, 5, 6 situaciones que creéis que nos afectan de forma que luego llevamos tiempo ese tipo de heridas. Cualquier tema de salud que afecta, pues Salud de un familiar, muy bien. Fallecimiento. Los fallecimientos es verdad que hay personas que los relativizan más, pero hay personas que les marcan mucho fallecimientos. La salud propia. Factor económico influye, sí, yo creo. Las redes sociales. Vale, que genera cierta tensión, sí. Muy bien. Perfecto. Esos son factores que influyen muchísimo. Cualquier tipo de abuso, puede ser sexual o incluso no sexual, pero que tú sientes que han abusado de ti, creo que es algo que puede marcarte mucho. Hay una cosa que no se suele tener en cuenta, que lo hemos comentado antes también, que es el desamor. El desamor marca muchísimo. Yo siempre digo, porque bueno, yo soy psicólogo, ¿eh? Y en la consulta muchas veces la gente cuando viene por temas de desamor se avergüenza. Es como, ¿cómo puedo estar tan mal por esto? ¿No? Que yo que sé, se murió mi padre, lo estoy bien y por esto estoy que no levanto cabeza. Y yo siempre digo que el desamor es de las cosas que más dolor nos generan. Porque además una muerte, un fallecimiento es como, bueno, es ley de vida, no puedes hacer nada, pero un desamor muchas veces es qué podía haber hecho, si lo puedo recuperar o no. O sea, y el trastorno mental que te genera hace sufrir muchísimo más y a veces nos marca durante mucho tiempo. ¿De acuerdo? ¿Va a pasar a Listar a hacer un ejercicio? Vamos a hacer, aprovechando un poco que hemos hablado de la resiliencia, que nos parece un término que tendríamos que practicar más, porque al fin y al cabo, como ha dicho, forma parte, es un proceso. Es como si dijéramos algo que tenemos que ejercitar, de la misma manera que ejercitamos, yo qué sé, los músculos cuando vamos a hacer deporte, pues la resiliencia también es algo que ejercitándolo es una manera en la que podemos llegar a desarrollarlo de mejor manera. De qué forma transformar las situaciones que nos pasan en el día a día, que aparentemente son adversas, en cosas de las que podamos sacar cosas positivas. Entonces, nuestra idea es que vamos a construir un árbol de resiliencia y para eso os necesitamos. Entonces, la idea es, os vamos a repartir unas hojitas, ¿vale? ¿Tenéis todos boli? Vale, estupendo. En la parte de abajo, ¿vale? Nos gustaría que pusierais aquellos factores externos que de alguna manera os dan fuerza. Es decir, ¿qué os da fuerza? En plan, que... Sí, no, ahora les doy yo tres hojitas. Sí, sí, el árbol es este. Tranquila. Entonces, os voy a repartir 3 hojitas a cada uno. Una será para que pongáis factores que os dan fuerza. Otra es, en el tronco vamos a poner las fortalezas personales que consideráis que tenéis para afrontar las situaciones adversas. Y arriba, qué acciones o qué cosas podríais hacer para aumentar vuestra resiliencia. Entonces, os he puesto de todas maneras las pistas aquí, pone factores que nos dan fuerza, fortalezas personales y acciones para la resiliencia. Entonces, me gustaría compartir con cada uno 3 hojitas. Hemos comprobado por el ejercicio de antes que, aunque se supone que es un POSIT, pues no se pegan todo lo que nos gustaría. Entonces, si veis que se despegan, tenemos celitos aquí o cortamos alguno más, ¿vale? Para poder ponerlo.
Sí, factores que nos dan fuerza. Aquí pueden ser exteriores, aquí fortalezas personales y aquí acciones concretas que podemos hacer para mejorar nuestra resiliencia. Factores externos, factores que desde fuera os motivan, os dan fuerza, os ayudan. Características o cosas potenciales vuestras que hay que reconocer, porque muchas veces ante la adversidad, una vez llega, nos sentimos impotentes y en muchas ocasiones no encontramos dentro las fortalezas o las cosas propias que nos podrían ayudar a esa situación. Entonces, reconocerlas cuando estamos en serenidad nos ayudará a que si en algún momento nos vemos en una situación adversa, recordar que eso forma parte de nosotros. Acciones, cosas que puedas hacer en tu día a día para fomentar tu resiliencia. La de en medio, las capacidades y fortalezas personales, y abajo, los factores que nos dan fuerza. Y arriba, las acciones que podemos hacer. Y cuando lo tengáis, venid aquí y las pegáis. ¿Arriba o abajo? Las acciones que puedes hacer en tu día a día para fomentar la resiliencia. Coherencia. Coherencia. No le salía. Ay, cuando tienes una palabra y que no te sale, es horrorosa, ¿eh? No te sale, la tienes ahí, ¿no? Sí, para mí sería coherencia. Es para alinear. Hay otra. Bueno, voy a poner esa. Sí. Que se cae. Va. Ya que los tengo, me voy por el lado. Mira lo que ha apuntado. Ah, vale. Yo misma se me ha olvidado lo que ha apuntado. Ay, que se cae. Se ha caído medio abajo.
Bueno, entre las cosas o factores que nos dan fuerzas está el amor, la amistad, el liderazgo, las redes de apoyo, el tiempo, los hijos, conocerme, cuidarme, valorarme, la familia, los amigos. Entre las fortalezas, quererme yo, constancia, capacidad comunicativa, motivación, autoestima, fe, yo puedo, superación, constancia, pensar que no va a durar para siempre, buena gestión de las emociones y habilidades, y acciones que se podrían hacer: trabajo personal, aceptación, empatía, tolerancia, autoestima, buscar ayuda, meditación, ser coherente con lo que pienso, siento y hago, transmitir amor y esperanza, resiliencia, optimismo, aprender cada día de nuevas experiencias. Antes, como íbamos con el tiempo súper mal, hemos tenido que hacer una improvisación. Voy a aprovechar, si me permitís, y voy a poner la musiquita, aunque sea solo para este trozo, porque me he quedado con las ganas, porque teníamos preparado una canción muy chula. Sí, pero así lo dejo preparado. Toma. Vale, hay unos mecanismos de defensa que utilizamos los seres humanos de forma inconsciente y que a veces nos impiden también generar esa resiliencia, ¿no? El primero de ellos es la negación. Muchas veces lo que intentamos es no ver el problema. Es como, no sé, por gente que haya dicho con Adán, bueno, tampoco ha sido tan grave, o ya estarán bien. Es como, no veo el problema y así no hay sufrimiento. Claro, esto también nos pasa con cosas internas. Muchas veces la gente dice, no, yo no tengo ningún problema. Todo el mundo sabe que tiene un problema, menos la persona, ¿no? Que se niega el que tenga un problema. Pero eso también nos va a impedir resolver los problemas. La segunda es la represión, que es, no existe. O sea, es como me pongo a hacer otras cosas, pienso en otras cosas, que está muy bien, porque en momentos determinados puede venir bien, oye, ser capaz de no pensar en ello, estar en el trabajo, pero si yo tengo un problema y lo que hago es no verlo, al final lo que estábamos comiendo pues va a salir de alguna forma, ¿no? Ese problema. La tercera es la racionalización. De hecho, la racionalización es una muy buena técnica para gestionar las emociones y está bien utilizarla, pero no podemos pensar que solo por racionalizar vamos a gestionar una emoción. ¿Por qué? Porque hay veces que sabemos que tú lo tienes clarísimo a nivel racional, pero no supone nada. Y esto se ve muy claro con el tema de las parejas, ¿no? Tú muchas veces dices, bueno, esta persona no es para mí, no tal, ni siquiera me cae bien, es mala persona, pero estoy enamorado, ¿no? Y ya puedes pensar lo que quieras, pero el corazón siente lo que siente, ¿no? Entonces, solo la racionalización no nos va a ayudar, ¿no? El aislamiento es... sí, a ver, en un momento puntual sí que te puede ayudar mucho, pero no solo porque la gente lo que hace es, bueno, racionalizo todo, ya, pero es que solo por racionalizar no es suficiente. Hay que, lo que estábamos comentando antes, entender las emociones, acogernos, toda esta parte emocional que hay muchas personas que no la hacen, porque son como muy racionales, ¿no? Pero que no está mal, ¿eh? El aislamiento es un poco lo mismo, es cuando tú eres capaz de ver un problema desde una óptica donde no hay tanta implicación emocional. Por ejemplo, yo te puedo contar la muerte de mi padre de dos formas. Una, primera persona, lo revivo y te lo cuento tal cual y sufro como entonces. O dos, como si fuera una película. Y te cuento lo mismo, yo estoy viéndolo, pero lo estoy viendo desde arriba. Entonces mi implicación emocional no es tan... ¿vale? Está bien para momentos puntuales, que nos pueden ayudar en un momento puntual. No puedo gestionar así todos los problemas. Porque al final lo que hago es aislarme de todas mis emociones, de alguna forma. Y luego la famosa somatización, que es cuando yo explico que la vida es como el juego de los topos, ese del martillo que van saliendo los topos, ¿vale? Y yo digo, ya puedes darle, que siempre hay alguno que sale. Bueno, pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Que muchas veces tapo todas las fórmulas para que esa emoción pueda salir y me sale pues a veces a través de problemas físicos y somatizando. Y luego el último, la disociación, es menos común, pero es verdad que hay, para algunas personas lo que hacen es cuando tienen, sobre todo con la ansiedad pasa mucho, se disocian, que es como, ellos te expresan como que están fuera de su cuerpo. Es una forma de estoy sufriendo mucho, y para dejar de sufrir
es difícil, es una pérdida de contacto con la realidad, se llama. No es grave, es un síntoma más, pero que, bueno, que sepáis que a veces ocurre. Y las herramientas para gestionar bien las emociones os va a explicar al menos Istar. Sí, vamos a hacerlo breve porque nos han dicho que como mucho nos daban 5 minutos de más, aunque nos han quitado alguno más. Ahí. Espera. Está cayendo el otoño. ¿Notáis las hojitas cómo van cayendo? Ay, creo que se ha enganchado a mi ordenador. Va, no pasa nada. Bueno, la dejo ahí. Es solo por el gustazo de que ya que ya habíamos elegido una canción para hoy, pues aunque sea de fondo un poquito, me apetecía compartirla con vosotros y vosotras. Herramientas de gestión emocional. La principal, dedicarnos tiempo para relajarnos. Relajarnos no significa aprender a meditar, no significa que tengamos que utilizar las técnicas que utiliza todo el mundo, es decir, es encontrar aquello que a ti te relaja. Ya pueda ser pasear por el campo, ya pueda ser tumbarte un rato en la cama, ya pueda ser escuchar música, ya pueda ser lo que para ti significa relajarte. Pero de la misma manera que en muchas ocasiones estamos acostumbrados a dar porque ayudar a los demás nos llena, también nos vacía. Y a veces no nos damos cuenta de que damos muchísimo, pero nuestros vasos acaban a veces muy bajitos de energía, muy vaciados. Tenemos que encontrar espacios donde reponer esas energías, donde atender lo que nos pasa también para que podamos rellenarnos. Porque no hay peor forma de ayudar que desgastarse. Si yo me desgasto, difícilmente voy a poder echar una mano cuando haga falta. Tomar conciencia de cómo estás y de qué necesitas. Tú, no las otras personas, no las personas a las que vas a ayudar, sino cómo estás tú. Yo ya sé que queremos ayudar, pero ¿estás en condiciones de ayudar en ese día? ¿Te encuentras física, psicológica y emocionalmente disponible para poder ayudar? Porque a veces no lo estamos. Y a veces pensamos, bueno, ya, pero es que los demás están peor. ¿Y entonces qué hacemos? Desatendernos. Atender a las personas voluntarias que también ejercemos labores a veces durísimas, porque en según qué momentos, en según qué situaciones, todos hemos pasado por momentos que han podido ser complicados, es súper importante. ¿Qué necesitas tú también en tu labor, en tu día a día? Técnicas de respiración. He dicho que el gran regulador emocional, ¿qué es? La respiración. Que dime cómo te sientes, o sea, dime cómo respiras y te diré cómo te sientes. Técnicas de respiración. Mira, hay técnicas tan sencillas como la respiración al cuadrado. La respiración al cuadrado consiste en simplemente coger un dedo y dibujar un cuadrado delante de ti mientras coges aire en 4, mantienes la respiración en 4, sueltas el aire en 4 y mantienes la respiración en 4. Y así sucesivamente. Otra técnica de respiración que funciona muy bien, sobre todo en situaciones de estrés o altas en situaciones pues como lo que has sucedido con la gana, es coger las manos, ¿vale? Hacer una mariposa. Colocarlas en el pecho, tenemos 2 puntos aquí. 2 puntos aquí. Cuando después de hacer una cosa y vas siguiendo y te vas acompasando con el latín, tu respiración va bajando y tu persona se va calmando, se va tranquilizando. Es una técnica que yo he utilizado tanto en momentos de miedo, de estrés, de ansiedad, pero incluso también en momentos de rabia. Cuando la persona está muy fuera de sí, también la utilizo. Yo, por ejemplo, estoy con niños, lo utilizo un montón y se autorregulan ellos. Aprenden a autorregularse de esto. Dice que tenemos aquí como 2 puntos que de alguna manera liberan tensiones y que está comprobado. Esto se creó en el terremoto de México. Y dice que el impacto fue tan brutal que a partir de ese momento es una técnica que se recomienda para situaciones catastróficas y cosas del estilo. Es una técnica muy sencillita, además se puede utilizar para cualquier tipo de persona y funciona muy bien. Escribe y deja lo que sientes. No creo que haya nadie ahí, pero por si acaso.
Dibujar, escribir, son otras técnicas que nos ayudan muchas veces a poder sacar lo que llevamos dentro y que en muchas ocasiones no nos apetece compartirlo en voz alta o no sabemos cómo hacerlo. Yo no sé si os ha pasado, pero yo he habido situaciones, sobre todo con lo de la Dana, en lo que estaba tan abrumada por lo que estaba viendo, que si alguien me hubiera preguntado cómo es, no hubiera sabido ni describirlo con palabras. Sentía como una especie de colapso interno, era como una sensación. ¿Y qué hice? Darme un espacio para escribir. Para escribir. Hay gente que dibuja. Dibujar no significa tener que hacer un dibujo súper bonito y súper bien. Dibujar significa expresar de manera libre aquello que sientes, como una forma de sacarlo. Porque lo importante es sacarlo fuera. Identifica los pensamientos que aparecen en tu mente. Identifica qué es lo que está pasando en tu cabeza. No podemos identificarlo todo. ¿Sabéis cuántos pensamientos tenemos al día? 60.000. ¿De cuántos somos conscientes? ¿10? ¿12? ¿15? ¿En un buen día? Pues imagínate de los 60.000 que vienen ahí. ¡Uf! Y luego decimos, no, es que a veces mi cabeza da tantas vueltas, no es que tengo mucho ruido mental. ¿Cómo no va a haber ruido mental? Si lo que tienes montas una cipitiesta ahí arriba. Pero ¿le prestamos atención? Hay que prestarles atención cuando tiene sentido. Si tienes que estar prestando atención a los 60.000 pensamientos, ya te digo yo que acabas majareta perdido. Ahora, cuando tienes un pensamiento recurrente, ¿por qué aparece ese pensamiento? Y observa cómo te hace sentir eso que piensas. ¿Esto que pienso me está ayudando o me está entorpeciendo la vida? ¿Por qué sí tiene sentido que me sienta como me siento? Esta pregunta es una pregunta que yo a veces me hago mucho. ¿Por qué sí tiene sentido que me pase lo que me pasa? ¿Por qué sí tiene sentido que esté como estoy? Porque así me valido. Porque en muchas ocasiones somos nosotros los primeros que empezamos a decir, va, no es para tanto. Porque lo que hacemos es compararnos. Compararnos con lo que tienen otras personas, con la mala suerte que tiene el otro, y fíjate, y voy a yo a quejarme de esto. Cuando en realidad lo único que hemos dicho, creo que habías comentado tú antes lo del dolor, ¿no? Yo siempre digo que el dolor no se compara, no se puede comparar, porque lo que yo siento que es mi percepción de dolor nunca va a ser la de la otra persona. Yo no puedo saber cómo siente otro ser humano y otro ser humano no puede saber cómo siento yo, con lo cual no me puedes decir que lo que siento yo no es para tanto. Nadie puede decirte que lo que sientes no es para tanto. Validar consiste precisamente en eso, en aceptar que lo que sientes es completamente normal para ti y que está bien. Y eso no tenemos que hacerlo solo con los demás, lo tenemos que hacer también con nosotros y nosotras. Porque la primera persona por la que tiene que pasar la autocompasión, la aceptación, el comprender, el validar, ¿por quién es? Por ti. Estamos en un camino en el que todas las personas estamos juntas, de alguna manera, ¿vale? Y cada uno tiene algo que aportar. Estar ahí, cuidar de ti mismo, también es ayudar. Y a veces perdemos esa perspectiva. Creemos que ayudar es solo hacer. Hacer. Hay que atender también las capacidades que tenemos cada uno en nuestro momento. ¿Cuáles son nuestros límites? ¿Qué puedo hacer hoy y qué no? Y no pasa nada, hasta donde llegue. No somos superhéroes ni superheroínas, somos seres humanos. Eso no tenemos que olvidarlo nunca. Y la resiliencia forma parte de ese camino, de aprender también dónde están nuestras limitaciones. Bueno, sé que era una hora tardía, que estábamos todos muy cansados, pero os agradecemos muchísimo que os hayáis quedado en este ratito a compartir con nosotros y aprender un poquito más sobre las emociones y la resiliencia. ¿Hay alguna cosa que queráis comentar, compartir, preguntar? Aprovechando que tenemos poquitas personas y que... ¿Nada? ¿Lo hemos explicado todo también, que ha quedado clarísimo? Pues me alegro un montón. Muchísimas